Espectroscopía. La espectroscopía es una técnica científica que estudia la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Esta interacción se manifiesta a través de la absorción, emisión o dispersión de la radiación. La importancia de la espectroscopía se extiende a diversas áreas de la ciencia y la tecnología debido a su capacidad para proporcionar información detallada sobre la composición, estructura y propiedades de la materia en diferentes niveles. Algunos ejemplos de las áreas clave donde la espectroscopía juega un papel crucial son: química analítica, mediante la espectroscopía que se permite identificar sustancias químicas mediante la observación de patrones específicos en sus espectros. La cuantificación, que se utiliza para determinar la concentración de componentes en una muestra. Química orgánica e inorgánica. La espectroscopía proporciona información valiosa sobre la estructura molecular de compuestos orgánicos e inorgánicos. La astronomía. La espectroscopía se utiliza para estudiar la luz emitida por las estrellas y galaxias, proporcionando información sobre su composición química, temperatura y velocidad. Medicina y biología. En técnicas como la espectroscopía de resonancia magnética nuclear y la espectroscopía de infrarrojo cercano, se emplea para el diagnóstico médico de la monitorización de procesos biológicos. Helio. El helio es un elemento químico que pertenece al grupo de los gases nobles en la tabla periódica, con el símbolo He y el número atómico 2. Es un gas incoloro, inoloro e insípido en condiciones normales, y es el segundo elemento más abundante en el universo después del hidrógeno. Aquí se detallan algunos aspectos importantes sobre el helio y su relevancia, como lo son las propiedades físicas, la baja densidad, ya que el helio es significativamente más ligero que el aire, lo que confiere propiedades únicas, y el punto de ebullición extremadamente bajo. Argón. El argón es un elemento químico de número atómico 18, lo que significa que cada átomo de argón cuenta con 8 protones en su núcleo atómico. Se representa con el símbolo AR y se encuentra en el grupo 18 y el periodo 3 de la tabla periódica, por lo que pertenece al grupo de los gases nobles. En la Tierra, a temperatura y presión estándar, el argón es un gas incoloro, inoloro, insípido e inerte, que se encuentra en su forma atómica en la naturaleza. El argón ha sido el único de todos los gases nobles descubierto en el espacio. En nuestro planeta, la única fuente de argón conocida es la propia atmósfera terrestre, la cual está compuesta en un 0.934% de este gas noble. También se han hallado algunas pequeñas trazas de este gas en minerales y meteoritos. El neón es un elemento químico con un símbolo Ne y su número atómico 10. Es un gas noble, incoloro, inoloro e insípido en condiciones normales. Se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera terrestre, aunque es relativamente abundante en el universo. En la Tierra se obtiene principalmente a través de la destilación fraccionada del aire, y su relevancia es en la iluminación y señalización, como láseres, dispositivos electrónicos, investigación científica y calibración de instrumentos. Mercurio. El mercurio es un elemento químico con el símbolo Hg y el número atómico 80. Es un material líquido a temperatura ambiente, siendo el único metal en estado líquido a temperatura estándar. El mercurio es conocido por su alta densidad, conductividad eléctrica y su habilidad para formar amalgamas con otros metales. Sin embargo, su toxicidad ha llevado a una disminución en su uso en diversas aplicaciones. La relevancia del mercurio puede ser utilizada en instrumentos de medición, como tradicionalmente en termómetros o barómetros, debido a su amplio rango de temperatura de ebullición y su expansión uniforme con la temperatura. También como en lámparas fluorescentes y en vapor de mercurio. Bueno, como objetivos y equipamiento utilizado, tenemos, primero los objetivos, los cuales son la caracterización de líneas espectrales. Tenemos otro objetivo, el análisis cuantitativo de transiciones electrónicas. Como tercer objetivo, pues tenemos la comparación de comportamientos espectrales. Y como último objetivo tenemos las aplicaciones potenciales y el significado teórico. Para el caso de las características de las líneas espectrales, pues en este caso las líneas espectrales en un espectrómetro son patrones específicos de líneas o bandas en el
espectro electromagnético que resultan de la interacción de la radiación con la materia. Básicamente, pues estas líneas son características de los átomos, moléculas o iones presentes en la muestra analizada. Por ejemplo, en la física moderna, el estudio de las líneas espectrales ha sido esencial para comprender la estructura de los átomos y las moléculas, así también como para investigar fenómenos astrofísicos y cuánticos. A continuación se detallan algunas de las características claves. Listo, tenemos como primera característica la emisión y absorción. En este caso, pues la emisión es cuando los átomos o moléculas en un gas son excitados energéticamente. Estos pueden retornar a estados de menor energía, emitiendo radiación. Las líneas espectrales observadas son específicas de los elementos presentes. Y en el caso de la absorción, se da cuando la luz pasa a través de un gas. Los átomos o moléculas pueden absorber energía en frecuencias específicas, creando así líneas oscuras en el espectro. Listo, como segunda característica tenemos los espectros atómicos. Aquí pues derivan los espectros de líneas. En esta parte pues los átomos emiten o absorben luz solo en ciertas frecuencias discretas, generando un espectro de líneas. Este fenómeno pues se debe a transiciones cuánticas entre niveles de energía electrónica. También de acá derivan los espectros de series, los cuales pues aquí las líneas se agrupan en series según sus transiciones específicas, como la serie de Balmer en el hidrógeno. Bueno, como característica número 3 tenemos los espectros moleculares. Aquí pues derivan las bandas rotacionales y vibracionales. En moléculas pues las transiciones rotacionales y vibracionales generan bandas espectrales continuas. En este caso, pues las líneas más finas en estas bandas corresponden a transiciones mucho más específicas. Listo, como cuarta característica, pues tenemos el efecto Doppler y el efecto Zeeman. En el caso del efecto Doppler, aquí el movimiento relativo entre la fuente de luz y el observador pueden afectar la posición de las líneas espectrales debido al cambio en la frecuencia percibida. En el caso del efecto Zeeman, en presencia de un campo magnético, las líneas espectrales se dividen en componentes debido a la interacción magnética con el momento angular de las partículas cargadas. Equipamiento utilizado. A continuación se muestran los diferentes materiales que se utilizaron para la realización de este experimento, las cuales fueron proporcionadas por parte de la universidad. Pasos detallados del experimento. Se insertó el tubo espectral en el soporte designado para tubos espectrales. Segundo, la fibra óptica se posicionó frente al tubo espectral en el soporte correspondiente. Desarrollo del experimento. Se inició el espectrómetro para dar comienzo a la medición. Segundo, se seleccionó la visualización de intensidad 11. Tercero, la medición fue activada. Cuarto, la fuente de alimentación de alto voltaje se encendió y se aumentó gradualmente hasta que el tubo espectral se iluminó. Quinto, se ajustó la fibra óptica para minimizar la intensidad y el tiempo de integración se reguló para alcanzar una intensidad máxima entre el 75 y el 100%. Sexto, el voltaje se reguló a 0 para medir el espectro de fondo. Séptimo, se abrió la visualización del offset 10, cuyo espectro fue restado de las mediciones subsiguientes como el espectro del fondo. Octavo, se volvió la visualización de intensidad. Noveno, el voltaje se aumentó lentamente hasta que el tubo espectral se encendió nuevamente. Décimo, se utilizó el programa para detener la medición y guardar el espectro. No, yo lo coloqué. Es como no es como café, ¿no? Naranja. No, eso es que, vea. Uy, pero esperemos que no lo ponga así. Resultados obtenidos, podemos decir que el mercurio y el argón tuvieron una longitud de onda más alta, mientras que el neón y el argón tuvieron una intensidad mayor, y el helio nos sorprendió con su energía más grande que las del resto. Gráficas.
A continuación se presentan los resultados para cada elemento, tanto como el helio, mercurio, neón y argón. Aplicaciones en la industria. Se puede aplicar en la identificación de elementos en muestras desconocidas, tales que puedan contener mercurio, neón y argón. Se puede utilizar en análisis químicos para identificar la presencia de estos elementos en muestras desconocidas. También se puede utilizar en la calibración de instrumentos espectroscópicos, dándonos los datos sobre las líneas espectrales y las transiciones electrónicas, los cuales pueden ser empleados para calibrar los instrumentos utilizados en diversas ramas de la ciencia, en este caso la física. También para una iluminación eficiente, en el caso de la emisión de elementos como el neón, podría influir en el diseño de fuentes de iluminación eficientes y específicas para ciertas aplicaciones. Y también en el tema de la investigación astronómica, la identificación de líneas espectrales nos pueden ayudar a encontrar cuerpos celestes y distintos materiales que hayan en el espacio. Conclusiones. En cuanto a la diferenciación espectral, la variabilidad de las líneas espectrales de cada elemento, especialmente en el caso del mercurio, refleja la complejidad en las transiciones electrónicas en función de la estructura atómica única de cada gas. En cuanto a la relación que hay entre intensidad y transiciones electrónicas, en elementos como ejemplo el argón, se exhiben líneas más intensas en regiones específicas, sugiriendo que en dichas regiones específicas es más frecuente dichas energías. En cuanto a la energía de los fotones y transiciones electrónicas, nos pudimos dar cuenta con la aplicación de la fórmula de la energía de un fotón, que a medida que la longitud de onda aumenta, la energía del fotón disminuye, es decir, que son inversamente proporcionales y concuerdan con las teorías de transiciones electrónicas en átomos. Y por último, en eficiencia de emisión de luz, el neón destaca por su eficiencia en la emisión de luz visible, mostrando líneas espectrales intensas en un amplio rango.